Vamos a revisar el ejercicio de destilación. Como podemos leer, dice, una mezcla contiene 70% mol de benceno y 30% mol de tolueno. Obviamente es una mezcla líquida. Se va a destilar a una atmósfera de presión, a una presión constante, y se va a evaporar una tercera parte del total de los moles cargados originalmente. El ejercicio nos pide calcular la composición promedio del destilado, este valor Y, y la composición del líquido remanente. ¿Qué es la composición? Es el porcentaje. Aquí tenemos que la composición original del líquido es 70% mol benceno, 30% mol tolueno. Es decir, en el caso del líquido, su composición, su fracción mol es 0.7, el 70% expresado en fracción. Obviamente cuando se va destilando, al irse evaporando, va saliendo una mezcla también de benceno y tolueno, pero será un vapor que sea más rico en el componente volátil, en el benceno. Por lo tanto, este porcentaje de benceno con el que iniciamos va a disminuir. La pregunta es, ¿hasta qué punto disminuye? Es decir, ¿en qué valor de la composición final quedamos? Bueno, para resolver esta incógnita, esta duda, vamos a recurrir a un balance de materia, que después del desarrollo de ese balance de materia llegamos a esta ecuación diferencial, por eso se llama también destilación diferencial. Y tenemos que hay un diferencial del líquido, ¿sí? Es decir, el líquido remanente va a ir cambiando porque se está evaporando. Va a haber una diferencia de ese líquido respecto de la cantidad de líquido original. Y esa diferencia del líquido, ese cambio del líquido en el valor del líquido, va a ser igual a un cambio en la composición comparado con la diferencia de las composiciones de vapor y de líquido. Si se integra en ambos lados, vamos a tener la integral desde una composición inicial hasta una composición final de este diferencial de líquido respecto del líquido original cargado. Y la solución de esta integral es una solución directa que nos da como resultado el logaritmo natural del líquido que se carga originalmente entre el líquido remanente. Este L2 significa líquido remanente. Y esto va a ser igual a la integral desde una composición inicial, que en este caso es de 0.7, hasta una composición final que desconocemos en qué valor nos va a quedar esa composición final. La integral entre esos dos límites para el diferencial de x sobre la composición del vapor menos la composición del líquido. Si sustituimos valores en este logaritmo natural, lo que vamos a tener es que el líquido original, ¿sí? Yo le puse aquí un valor 1. Podemos tomar diferentes bases de cálculo. Por ejemplo, podemos tomar 100, podemos tomar 10. El resultado va a ser el mismo, ¿sí? Yo estoy poniendo 1 pensando, tratando de ejemplificar que es el 100%. Y al final nos vamos a quedar con 2/3 de ese 100%. Por eso el valor del líquido final va a ser 2/3. Si también pensáramos que es un mol el que se carga, pues al final me voy a quedar con 2/3 de ese mol. Este de valor de logaritmo natural de 1 entre 2/3 resulta en 0.4. Entonces, cuando nosotros integremos desde esta composición inicial de 0.7 hasta un valor de composición tal que el área bajo la curva, porque eso es lo que representa esta integral, el área bajo la curva de esta función. ¿Cuál función? Aquí nosotros podemos separar el diferencial de x y lo que nos va a quedar es que la función es 1, ¿sí? Porque aquí hay un 1, un coeficiente 1 que multiplica el diferencial de x, solo que estos coeficientes 1 no se escriben. Pero entonces tendríamos 1 sobre y menos x
sobre y menos x multiplicado por diferencial de x. La función entonces es 1 sobre y menos x. Al integrar la función entre estos dos límites y que el resultado de esa integral sea 0.4, entonces estaremos encontrando el valor de la composición final. Lo necesitamos este valor de la composición final por dos cosas. Primero, que esa es la composición del líquido remanente. Uno de los planteamientos, una de las preguntas que nos hace, lo que nos pide este ejercicio. Y segundo, porque una vez teniendo ese valor, podemos nuevamente ir al balance de materia para uno de los componentes, en este caso para el benceno, y vamos a tener que el líquido que se carga originalmente, la cantidad de líquido por su composición, ¿sí? El líquido original, pues es este 1 o el 100%, o lo que nosotros hayamos tomado como base de cálculo, multiplicado por la fracción inicial de ese componente, que en este caso es 0.7. Eso va a ser igual, porque este es el líquido que se carga, y va a ser igual a las salidas. Recordemos que en el balance lo que entra es igual a lo que sale, para el balance de materia o de energía. Entonces lo que tenemos enseguida es que el líquido remanente, multiplicado por la composición final, no es la composición del vapor multiplicado por el líquido que se evapora. Esto representa el líquido que se evapora. Esta suma va a ser igual a lo que entra. Y si se fijan, bueno, estos valores ya los tenemos. Al calcular la x2 podemos resolver este término. Y como ya tenemos también estos dos valores, pues la única incógnita que nos quedaría sería la y promedio, ¿sí? Bueno, acá está ya resuelto. Ahorita vamos a ver cómo llegué hasta este resultado. Entonces lo que voy a hacer es, o lo que hay que hacer es, resolver esta ecuación de manera numérica hasta obtener el valor de 0.4. Y eso lo voy a hacer utilizando los datos de equilibrio líquido-vapor para esta mezcla benceno-tolueno. Estos datos de equilibrio se obtienen ya sea a través de una ecuación de estado o a través de experimentación. Hay diferentes reportes para diversos sistemas, eh, reportes para el equilibrio líquido-vapor, y lo podemos encontrar para esta mezcla benceno-tolueno. Aquí están los valores para esta mezcla benceno-tolueno. Son los valores de equilibrio. Fíjense que, por ejemplo, este valor 358.2, que es la temperatura a la cual, la temperatura de ebullición para una mezcla benceno-tolueno que tiene como composición de líquido inicial 0.78 y que el vapor, la primera burbuja de vapor, pues esto se le llama, a esta temperatura se le llama la temperatura de burbuja, ¿sí? La primera burbuja de vapor tendrá esta composición de 0.9, es decir, la primera burbujita de vapor que se forma es 90% benceno y el líquido original tiene 78% benceno. Y así, eh, conforme se va calentando el sistema, se va evaporando el benceno. Bueno, se evapora una mezcla benceno-tolueno, como ya lo vemos aquí, 90% benceno, 10% tolueno, pero eso va cambiando, de manera que cuando, por efectos de que se pierde en esto de vapor, va cambiando la composición y por lo mismo también va cambiando la temperatura de ebullición. De manera que a los 363.2 grados Kelvin, la composición que me queda en el sistema, que originalmente vamos a suponerlo inició en este 0.78% líquido, ya llegó o ya se redujo hasta un 0.58. Y el vapor que está saliendo, su composición es de 0.77. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros vamos a usar estos datos de los valores de equilibrio líquido-vapor. Estos valores de aquí son las presiones de vapor, que normalmente es lo que se mide, ¿verdad? De manera experimental. Y a partir de estos valores de presiones de vapor a esta temperatura, utilizando la ley de Raoult, recordemos que eso se usa para soluciones ideales,
utilizando la ley de Raoult, vamos a obtener estas fracciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, eh, iniciando en un valor de una composición, ir calculando el área bajo la curva conforme la composición cambia. Y cuando ese valor de área bajo la curva llegue a ser 0,4, obviamente estoy hablando del ejemplo que se plantea, cuando llegue a 0,4, entonces habré encontrado los límites. Acá abajo lo que puse es una forma de calcular el valor de la integral. Y dice que la integral es igual, la integral calculada de manera numérica va a ser igual a un delta de x. ¿Qué es un delta de x? Son los valores de x. Aquí va a ser necesario graficar la composición del líquido contra la función. La función, recordemos, que se está integrando entre los valores entre estos valores de la composición, es esta, 1 entre y menos x, y se obtiene de manera muy sencilla. Divido el 1 entre el valor y, que son estos, menos el valor x, que son estos. Entonces aquí voy a tener un punto para la función, dividiendo 1 entre 0,9 menos 0,78. Así voy a obtener pares de datos para cada valor de x. Voy a obtener un valor de la función. Entonces el delta de x es la diferencia que hay entre los pares de datos. Por ejemplo, entre estos dos pares de datos, la diferencia será 0,78 entre 0,58, alrededor de 0,2. ¿Sí? Dividido entre 2 y multiplicado por f de x0. Fíjense cómo estoy calculando un área entre estos dos puntos. Y el f de x0 representa el primer valor de la f de x, es decir, el que voy a calcular aquí. Y enseguida me dice que le voy a sumar dos veces el valor de la función en x1, dos veces el valor de la función calculado en x2, y así sucesivamente hasta llegar a la parte final, que sería dos veces el valor de la función para el penúltimo, f de x n-1 es el penúltimo de los valores usados, más eh, el valor de la función multiplicado por el último de los valores de la x, f de xn. Es decir, está generalizado para cualquier valor, cualquier número de pares de datos. Esta es una forma, ahorita más adelante voy a mostrar otra que también puede resultar sencilla. No digo que la otra sea la más sencilla. Cualquiera de las dos es sencilla, pero ahorita que lo desarrolle, ustedes decidirán cuál es la forma más sencilla de hacerlo. Y lo que quiero hacer ahora es utilizar una hoja de Excel para mostrar de manera más gráfica, más amistosa, estos conceptos de integral, de área bajo la curva, de delta X, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí pasé a esta hoja de Excel los valores del equilibrio. Aquí ya estamos viendo en esta parte los valores que tenía en la tabla mostrada en la diapositiva anterior. Y vemos que están los valores para X y para Y. Y en esta columna que voy a señalar ahora, están los valores para la función, calculados como ya lo comenté, dividiendo, como dice aquí en la barra de fórmulas, 1 entre la diferencia de Y menos X. ¿Sí? Aquí, bueno, aparece como B5, que es esta celda de aquí, y C5, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces aquí me está haciendo el cálculo para ese punto de la función. Enseguida copio la fórmula en las siguientes celdas y me repite estos cálculos de la función. Ahora con estos valores de la función, voy a graficarlos para que veamos la curva de la función. Ahora sí, con esta curva puedo hablar acerca del área bajo la curva. Si originalmente se carga la mezcla benceno-tolueno con 0,7 de benceno,
Esto lo que nos está diciendo es que la composición inicia en este punto, el 0.7. Conforme se va a ir evaporando, la composición va disminuyendo y en algún momento tendrá que llegar hasta 0.6, por ejemplo. Entonces, ahora sí ya tenemos ahí un área bajo la curva, que si nosotros vemos, pues toma una forma un poquito, o más bien, una forma trapezoidal. Bueno, el área de ese rectángulo es base por altura, pero el área del trapecio, porque este rectángulo, déjenme quitarle el relleno, este rectángulo sobrepasa la curva. Esta parte de arriba de la curva no es parte del área bajo la curva. Entonces se calcula el área del trapezoide. ¿Cómo es eso? La base, que fíjense es la diferencia de x, 0.7 menos 0.6, es decir, 0.1. La composición aquí cambió 0.1. La base por la suma de las alturas. Aquí tengo una altura mayor, una altura menor. Voy a sumar las alturas. ¿Qué valor tienen las alturas? Pues miren, aquí voy a poner el cursor. Allí me está diciendo el valor de esa altura es de 5.1, ¿sí? Y el valor de esta otra altura, bueno, aquí lo desconozco, debería de estar aquí o está en uno de estos valores entre estos dos, ¿sí? Como estos son los datos que se ofrecen de manera experimental, no están de manera continua. Por eso es importante esta parte de la gráfica, ahorita lo vamos a ver. Pero si yo tuviera el valor del 0.6, miren, aquí lo voy a tratar de eh, um, especificar aquí, ¿sí? Creo que al poner ahí el cursor me estaba hablando de un valor. A ver. Bueno, ahí me está dando un valor de un 0.58, pero no es el punto. Hay un punto, es 0.58 el que tengo aquí, que su valor de la función es 5.1. Claro que es muy cercano, pero no es exactamente 0.6. Para este valor de 0.6, igual es un valor muy cercano al 0.51, ¿sí? Perdón, al 5.1, que está aquí de este lado, ¿no? Entonces, este sería la altura menor. El área del trapecio aquí es la suma de estas dos alturas dividida entre 2. La suma de estas dos alturas dividida entre 2 y multiplicado por la base. Ese sería el área del trapecio. Entonces, como ya vimos, necesito los valores para los diferentes puntos. Y entonces, si yo calculo esa área bajo la curva y me da el 0.4, obtendré el valor de la integral con una composición final. Por ejemplo, si de aquí de 0.7 a 0.6, como lo dibujé ahorita, a ver si me volverlos a poner. Si de 0.7 a 0.6 el área bajo la curva resulta de ser 0.4, entonces ya resolví el ejercicio y la composición final es 0.6. Inició en 0.7, terminó en 0.6. Solo que no lo sé. Tengo que calcular las áreas bajo la curva, ¿sí? Para eso me va a resultar útil que el programa Excel me haga eh, el cálculo de la función, de la ecuación de la función. Y entonces voy a solicitarle, voy a dejar de compartir un poquito para arreglar aquí en esta parte el Excel y solicitar que me haga el área bajo la curva, que me calcule la ecuación para la curva. Ok, ya puedo regresar ahora sí.
a la presentación en Excel. Lo que pasa es que ahorita que estoy presentando en pantalla completa, hay una barra de herramientas de Zoom que impide ver ciertas herramientas de Excel, por eso tuve que cerrarlo. Pero ahorita sí ya las podemos ver. En esta parte de la pantalla, parte superior izquierda, allí dice agregar elemento de gráfico. Si yo acciono ese botón, me da estas opciones y hasta el final dice línea de tendencia. Al situarme sobre esta línea de tendencia se despliega esta ventanita y yo voy a dar más opciones de línea de tendencia. Cuando dé eso, aparecerá en este lado, en el lado derecho de la pantalla, lado inferior derecho, las opciones de líneas de tendencia. Puedo seleccionar exponencial, lineal, logarítmica, polinómica. Fíjense que aquí está seleccionada por default una línea de tendencia o una opción lineal de la tendencia de la curva y dibuja una línea punteada que representa esa tendencia. Y como vemos, no se ajusta, no se parece a la curva. Sin embargo, si yo selecciono una tendencia polinómica, como dice acá de grado 2, miren cómo sí se ajusta, ¿sí? Se ajusta casi de la misma, con la misma forma. Y entonces ahí ya tengo yo la línea de tendencia y le solicito al Excel que me dé la ecuación. Ahí está la ecuación. Este es el modelo matemático, la ecuación de esta línea de tendencia. Déjenme ponerla en letras un poquito más grandes. Entonces, con esta Y puedo calcular los valores de la función para cualquier valor de X, ¿sí? Recordemos que Y es la función, es la f de X, es este uno entre Y menos X. Y ahora entonces, con esa ecuación, voy a ir a esta parte, miren, aquí pongo en la parte de las X, diferentes valores de X, que es la composición de benceno en el vapor. Pongo diferentes valores de X y voy a calcular el valor f de X utilizando la ecuación. Fíjense aquí cuando me sitúo en esta celda, acá aparece en la barra de fórmulas la función, la ecuación de la línea, esta que se calculó en el gráfico, ¿sí? Me dice que son 33.929 dice aquí B14, que es esta letra B en la número 14 es esta celda, elevado al cuadrado, menos 29.493 por la B14, que es el valor de la X, y le suma 10.738. Y entonces el valor de la función es 6.71. Miren, aquí en esta parte, por ejemplo, para el 0.63, la función de manera experimental resultaba 0.50, 0.41. 0.63 de manera corregida me está dando 5.6, alrededor de 5.6. La función, perdón, acá me equivoqué, aquí es para el valor de la X de 0.63, este, no lo tengo aquí, tendría que estar entre estos dos, ¿sí? Bueno, ya quería mostrar que los valores de la función calculados con la ecuación son muy similares, pero como aquí están para estos valores que yo estoy proponiendo, que no están en los datos de equilibrio, ¿sí? Acá en los datos de equilibrio sí me muestran los valores de la función calculados como la diferencia. De hecho, los puedo calcular también utilizando la ecuación, solo que ya me va a tomar un poquito más de tiempo, lo voy a omitir. Lo que quería es, con estos valores de X y f de X, empezar a calcular las áreas. Estos valores de las áreas que están aquí están calculados con la ecuación que mostré en la diapositiva. Esta de la integral es igual a la diferencial de X entre 2 multiplicado por la f de X 0 más 2 veces la f de X1
más 2 veces la f de x2, más los valores siguientes hasta la f de x n-1, 2 por la función evaluada en x-1, más la función en la xn, en la última x. ¿Sí? Están calculados con esa fórmula. Es más, déjenme volverla a poner para que la recuerden, porque así nada más de que se las estoy mencionando, no es tan sencillo recordar. Aquí está. Aquí está el valor de la integral. Delta de x, que es una diferencia entre los valores de x, dividido entre 2, multiplicado por el valor de la función evaluada en la x inicial, más 2 veces el valor de la función evaluado en la x siguiente, y así sucesivamente hasta 2 veces el valor de la función en el penúltimo valor de la x. Y fíjense que en el último término solamente aparece el valor de la función evaluado en el último valor que se utilice para calcular la integral, ¿sí? Esta es una forma. Yo ya les había dicho que les voy a mostrar dos. Espero que el tiempo sea suficiente para mostrarles las dos. Pienso que sí. Eh, Vamos a continuar entonces para lograrlo. Voy a utilizar entonces esa fórmula de la integral y voy a calcular el área bajo la curva o que está entre estos dos valores, entre 0.7 y 0.69. Fíjense cómo aquí el valor del delta x es de 0.01. ¿Sí? Ese es mi valor de x. 0.7 menos 0.69 es 0.01. Esa es la base del trapezoide que se va a formar. Y la altura estará dada, bueno, ya lo comenté, por la suma de los lados dividido entre 2. Pero aplicando la fórmula, esta de la integral que está aquí, miren, como solo son dos valores, hasta este momento solo son dos valores, entonces divido, recuerden que la fórmula es delta x entre 2 es este valor 0.01 entre 2, y eso multiplicado por la función evaluada en el primer valor de x, es decir, esta f de x, 6.71, más el último valor. Como en este caso solo son dos valores, no están multiplicados por 2. Y esta área me resulta de 0.06. Recordemos, permítanme, recordemos que las áreas, el área bajo la curva debe dar 0.4 para tener la composición final. Entonces, como solo fue 0.6, voy a agarrar el área bajo la curva de estos tres valores de aquí de x. 0.7, 0.69 y 0.68. Y al calcularlo, miren acá en la barra de fórmulas que estoy ahorita seleccionando, aparece el valor primero del diferencial de x, 0.01 entre 2, y eso se va a multiplicar por el primer valor que fue el de la celda C14. C14, si la ubican, está aquí, es este 6.71. Ese valor no va multiplicado por 2. Siempre el primer valor va sin esa multiplicación por 2. Pero el siguiente sí ya está multiplicado por 2. 2 por la celda C15, que es la que sigue. 2 por este valor de aquí. Y a eso le voy a sumar el último sin multiplicarlo por el 2, ¿sí? La celda C16. Allí está sin multiplicarse por el 2. ¿Ah? Y entonces al calcular el área bajo la curva resulta de 0.13. De manera similar, como no resulta 0.4, ahora tomo el área bajo la curva entre estos cuatro valores. ¿Sí? Este va a ser el último que explique, porque lo que sigue a continuación pues es repetir esta fórmula. Aquí está el valor del área, el delta x. Fíjense que por eso también era importante que calculáramos la ecuación, que tuviéramos la ecuación, porque así puedo dar valores uniformes de delta x.
De otra manera, como los tenía acá en la tabla original de equilibrio líquido-vapor, tengo primero punto 78, luego punto 58, luego punto 4. Los valores del delta X no son uniformes. En cambio, aquí sí tengo valores uniformes de punto 0,1. Yo puedo variar esos valores delta X. Pueden ser punto 0,5, pueden ser punto 2, punto 0,2. Yo puedo dar los valores que quiera dependiendo de lo que estoy trabajando. Entonces, para este cálculo del área, el delta X dividido entre 2, pues será 0,01 entre 2. Y enseguida tengo los valores. Fíjense, los valores, el inicial y el final, no van multiplicados por 2. C14 y C17 son inicial y final. Y los otros sí están multiplicados por 2. El C15 y el C16, que son valores intermedios, estos dos de aquí, esos sí van multiplicados por 2 y el área me resulta de 0,19. Bueno, así sucesivamente voy calculando y miren, hasta acá en un valor de 0,63 me resulta un valor del área que es muy aproximado a lo que estamos buscando de 0,4. Esta fue una forma. Aquí, con esta área, lo que me indica es que mi composición final del líquido remanente es 0,63. Empezó en 0,7, terminó en 0,63. Ahora, se puede calcular el área bajo la curva de una forma, dijéramos, más sencilla, ¿sí? Utilizando los mismos diferenciales de x de 0,01, con los mismos valores de la función de x. Miren, aquí está, fíjense en estos valores, son iguales que estos de aquí. La diferencia, pues, es eh, que la diferencia va a ser, o aquí la vamos a poder ubicar, fíjense en este valor, no está en esta parte de aquí. Bueno, ahorita explico esta parte, pero los demás valores son iguales. El diferencial de x es igual, 0,01. El valor de la función evaluado en estos valores, ¿sí? Son iguales que en esta parte. La diferencia acá está en la forma en la que voy a calcular el área. Como ya comenté, el área bajo la curva para estas figuras trapezoidales que se forman es la base, que es el delta de x, por la suma de las dos alturas. ¿Sí? Entonces, para el área bajo la curva entre estos dos puntos, las alturas son este 6,7 y este 6,54 de la función de x. Entonces aquí, en la parte del área, miren cómo lo calculo. El diferencial de x, que dice aquí F14 menos F15. Esta es la celda F, esta es la columna F, aquí está F14 menos F15, es decir, 0,7 menos 0,69. Esa es la base. Sumo las alturas, sumo G14 con G15, acá están, ¿sí? Que son los valores de la función evaluados en esos puntos. Y esa suma la divido entre 2. Y entonces eso me da el área bajo la curva entre esos dos valores, 0,06. Ahora voy a calcular un área bajo la curva, pero fíjense aquí en este valor, ¿sí? Esta área bajo la curva ahora es un trapezoide que está formado por los valores de la X de entre 0,69 y 0,68. El delta X sigue siendo el mismo, 0,69, 0,68. Las alturas corresponden al valor de la función evaluado en estos puntos, 6,54 y 6,37. Sumo esos valores, los divido entre 2, los multiplico por el diferencial de X y obtengo un área. Esta área es otro trapezoide que está pegadito al que calculé previamente. Por eso los tengo que sumar. Por eso puse acá otra columna con las sumas. Y quiero que vean estas sumas, estos valores de las sumas. Por ejemplo, miren, aquí está x de a 0,69, f de x 6,5, el área es 0,06. Y acá son los mismos valores. ¿Sí? Pero fíjense, en esta área 0,6 no es esta misma. Sin embargo, al sumarla con la anterior, sí resulta esta área igual a esta.
¿Ah? Entonces lo único que tengo que ir haciendo es ir calculando estas áreas y después irlas sumando. Y al final voy a tener los valores de la suma de las áreas. E incluí este valor 0.635 porque miren, entre 0.64 y 0.63 brinca de 0.37 a 0.43. En cambio, en 0.635 me da el valor de 0.4, que es el que estoy buscando. Este método de las sumas de las áreas tiene esta ventaja, esta bondad, de que yo puedo variar el delta X. Aquí hice una variación en el delta X y en lugar de que sea 0.01 es 0.005. ¿Sí? Entonces ahí el restarle 0.005 me da este valor 0.635. Y ahora sí ya me queda un valor eh, igual al que debe de tener la integral. Entonces la composición final del líquido es 0.635. Con este valor de la composición final, pues ahora sí ya puedo eh, concluir el ejercicio. Ahora sí ya voy a concluir el ejercicio que me dice, bueno, ¿cuál es la composición del líquido remanente? 0.635. ¿Cuál es la composición promedio del destilado? Sustituyo en esta parte, voy a sustituir aquí, en esta ecuación, el valor de la X que calculamos, ¿sí? Acá está, miren, eso que puse aquí está acá de este lado, ya con los valores calculados. L1, bueno, podemos pensar que es un mol, o también podemos pensar que es el 100%, L, L1, X1, la composición original, y eso va a ser igual a L2, que lo represento aquí con los 2/3, por la composición del líquido remanente X2, que resultó de 0.635, más L1 menos L2, es decir, 1 menos 2/3, multiplicado por la Y promedio. Ahora pues tengo que resolverlo, despejar la Y promedio y habré resuelto el problema. Ya no lo voy a hacer aquí porque, bueno, es un despeje muy sencillo. Entonces, pues con esto concluimos la explicación de este ejercicio de la destilación diferencial. Espero que les sirva y cualquier cosa, pues no. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Si hay dudas, pues ahí las aclaramos. Bueno, éxito con sus ejercicios. Nos vemos pronto.